Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos a Dosis de buena onda. Soy Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigón, y este es uno de los episodios especiales del podcast. Hoy estamos grabando desde Valencia, en el marco de nuestras primeras jornadas de monitorización hemodinámica. Para hacer este episodio aún más especial, tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, el doctor o profesor Mario Salvatore Romano. Para quienes aún no lo conozcan, el doctor Romano es doctor en fisiopatología aplicada y es el inventor del método PRAM, un sistema revolucionario en el campo de la monitorización hemodinámica. Por ello, es un verdadero privilegio poder charlar hoy con él y aprender de su experiencia. Para conseguir que esta entrevista vaya con total naturalidad, hemos decidido doblar este episodio. Por tanto, escucharéis la voz de Mario por debajo y por encima una traducción en español para que podáis escucharlo sin problema. Matizado esto y sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Mario Romano. Es un placer tenerlo por aquí y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos explicase, por favor, de una forma sencilla, en qué consiste el método PRAM y cuál fue la inspiración que lo llevó a desarrollarlo. El método PRAM consiste en la evaluación in vivo de cuál es la magnitud que se ocupa de toda la parte hemodinámica del sistema cardiovascular. Es decir, resumimos lo que se llama impedancia como el vínculo entre la presión y el volumen de sangre que se lanza a la circulación. Básicamente, el propósito de todo esto es mantener la célula viva, es decir, llevar oxígeno a las células para mantenerlas vivas. Por lo tanto, la hemodinámica no es más que un medio por el cual el cuerpo humano, digamos el ser vivo, alimenta sus células para seguir viviendo. Este es el concepto. Es decir, tenemos que pensar que la impedancia es el medio a través del cual todo esto sucede. Y la impedancia es en sí misma, digamos, el resultado de una interacción total en el sistema. No solo del sistema del ventrículo, por ejemplo el ventrículo izquierdo o el arco aórtico, sino que también tiene en cuenta, digamos, el intercambio de oxígeno de los pulmones, el retorno venoso, por lo que el lado derecho del corazón, la pared interventricular entre los dos ventrículos, etc., no se trata de un sistema aislado. La impedancia engloba toda esta información y este es el reto fundamental a estudiar. Esta famosa impedancia in vivo y no con datos precalculados de otros pacientes y luego aplicados al paciente en la consulta. O, por ejemplo, con calibraciones con otros métodos que ellos mismos, por su propia naturaleza, tienen problemas de fiabilidad, es decir, son aproximados. Por lo que si no, al final acabamos haciendo calibraciones con métodos imprecisos y luego añadiendo más imprecisiones y luego nos encontramos con una serie de números que lo dicen todo y luego no dicen nada. Así que el concepto básico es este. ¿Y qué es lo que me ha impulsado a introducir esta metodología? Personalmente, no pensaba que fuera una metodología diferente. Pensaba que todos los demás métodos estudiaban el sistema de esta manera, ya que decían que estudiaban la morfología de la onda de presión arterial. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que no era así. Cuando observaba pacientes en el departamento de hemodinámica, empecé en hemodinámica con cardiólogos, me di cuenta de que había cosas que no cuadraban con todos estos resultados. Así que primero busqué en la literatura científica. Al no encontrar respuestas adecuadas en la literatura, yo, digamos, razoné un poco, ya que soy físico, como astrofísico en realidad. Y luego me aproximé a la medicina, a la fisiopatología aplicada. Hice mi doctorado en fisiopatología aplicada y ahí, básicamente para resolver este problema, introduje el sistema de análisis que utilizamos para determinar las interacciones del universo, la suma de los distintos cuerpos celestes, porque al final el cuerpo humano contiene una serie de sistemas que interactúan simultáneamente, un poco como todos los planetas y estrellas. Así que, según resolvamos este problema, así dirá el universo. Así que lo apliqué al cuerpo humano, que les aseguro es mucho más difícil que el universo. Este es mi enfoque. Es fascinante conocer la historia que hay detrás de este método. A lo largo del proceso de desarrollo, ¿cuál diría que ha sido el mayor desafío que ha tenido que superar? Y en su opinión, ¿qué es lo que diferencia el método PRAM de otros sistemas disponibles en el mercado? Entonces, el mayor desafío, más allá de, digamos, pensar un poco en esta nueva metodología mía, es decir, esta forma de analizar. Un gran esfuerzo fue ese esfuerzo que luego vino, digamos, como consecuencia de lo que yo estaba haciendo. Fue precisamente
el de trabajar con un sistema muy complejo y tratar de no dar un modelo fijo preestablecido, sino dejar que cada paciente individual, precisamente porque el paciente es único y por tanto se comportará por término medio como los demás, pero en momento de estrés se convierte en único y por lo tanto dejar que los resultados provengan del análisis de la morfología de la onda de presión, del latido individual del corazón. Existe el método PRAM, mucho más allá, digamos, de los diferentes análisis de las formas que no fórmulas, de algoritmos y etcétera, y su gran fuerza, en mi opinión, está en el análisis de la morfología de la onda de presión. Es decir, debemos identificar el latido único del corazón. En consecuencia, la identificación automática a través de software de cada latido fue un gran desafío. Y aún hoy puede haber casos en los que el sistema no puede identificar el latido y, por lo tanto, también nos muestra las dificultades que tiene para ese paciente individual. Por lo que creo que cuando se tienen resultados, cuando se hace un seguimiento primero, hay que entender si nuestro sistema está haciendo aquello para lo que fue creado y no solo tomar números sin saber de dónde vienen. En consecuencia, digamos, en el sistema PRAM, una de las características que yo afirmaba que se visualizaba era la identificación del cierre de la válvula aórtica y la presión de la apertura de la válvula aórtica. Ese era un reto bastante importante desde el punto de vista de la construcción de la metodología de los resultados, porque entonces sabemos si se realizó un buen análisis, el análisis para el que fue creado o no, o digamos se le escapó un latido. Y ese latido que se le escapó tendrá sin duda un resultado inadecuado. Y ciertamente, de 1000 latidos, perdérselo 2 latidos no es significativo, pero nos muestra la dificultad y lo que está mostrando la calidad del trabajo. En mi opinión, la parte importante de una monitorización es entender si la tecnología que estamos utilizando está haciendo las cosas bien, para lo que está diseñada en teoría y que está consiguiendo todo lo que queramos, para así no tener números que salen de la nada. El número siempre va a salir un poco como decir cuando hacemos un ecocardio. Hay algunos pacientes que tienen una ventana no adecuada y entonces vemos mucha niebla, pero nadie dice que la ecocardio no funciona, sino que la ventana no es adecuada. Es lo mismo con el método PRAM. El PRAM debe decirnos cuando está funcionando bien y fijarnos en el cierre de la válvula aórtica. Muchas gracias y, por último, para cerrar este episodio, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia. En una sola frase, ¿qué importancia tiene conocer en profundidad el sistema cardiovascular para el estudio de la hemodinamia del paciente? Conocer bien el sistema cardiovascular, conocerlo en profundidad, es importante porque es el que tenemos hoy en día. Tenemos mucha tecnología que nos brinda cifras, pero si desconocemos la fisiología, la fisiopatología, esas cifras nunca podremos rebatirlas. De hecho, lo más importante de todo esto siempre es la clínica. Recordad siempre que estamos hablando del cuerpo humano, de los pacientes, y que por lo tanto lo más importante es la clínica. Conocer la clínica del paciente, es decir, conocer el sistema cardiovascular, comprender las interacciones y comprender qué le ocurre al paciente, a pesar de que las cifras sean excelentes. Pero tenemos la sensación de que hay situaciones clínicas que desconocemos, que pensamos que nos podrían llevar a criticar determinados resultados. En definitiva, y sintetizándolo, debemos preguntarnos por qué es importante la monitorización. Porque independientemente de la lengua que hablemos, de la nacionalidad de nuestro paciente, sea inglés, francés, alemán, aunque no lo entendamos, todo paciente que se somete a cirugía nos está hablando. Todos los pacientes tienen un lenguaje común. Esa es la grandeza de la fisiología, la grandeza de la fisiopatología. Muchas gracias, profesor Romano, por sus palabras y por su participación en estas jornadas. Ha sido un placer contar con su presencia y su conocimiento. Y con esto llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer acompañaros en esta entrega especial de Dosis de Buena Onda. Os esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Yo soy Antía Piñeiro y esto ha sido Dosis de Buena Onda. Dosis de Buena Onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica.